Es un placer enorme poder compartir con ustedes a esta hora en nuestro programa Conexión Vital. Desde Telecafé para Telepacífico, para NTV, TV Islas y muchísimos canales a nivel local en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, norte del Valle, que están pendientes de nuestro programa y que se unen cada vez más personas a la audiencia gigantesca que es hoy la audiencia de Conexión Vital a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Y desde luego, fuera también de Colombia, por medio de las señales en streaming de estos diferentes canales regionales y locales que tienen su señal en internet y que transmiten, obviamente, el programa Conexión Vital. Pero nosotros en directo estamos ahora y estamos también vinculando a Facebook Live, buscando medicamentos Dr. Rojas. Ustedes pueden tener también la señal en sitios diferentes donde puedan tener una pantalla de televisor con la señal en directo de nuestro programa Conexión Vital, es decir, de Telecafé. Así es que Facebook Live y todos ustedes bienvenidos también, con la facilidad de poder hacer las preguntas que necesiten, de acuerdo al tema que les vamos a plantear en un instante, aquí en nuestro programa Conexión Vital. Precisamente el tema que les vamos a plantear en ausencia del doctor Jorge Enrique Rojas, que está en Cuba, en un seminario internacional sobre medicina biológica, terapias alternativas, en fin, con muchos profesionales de muchas áreas de la medicina de varios países del mundo. Él nos traerá entonces pues, la información correspondiente cuando se encuentre en Colombia y en nuestro programa Conexión Vital. Y hoy tenemos al doctor Silvio Alfonso Marín Uribe. Él es bacteriólogo, está al frente del laboratorio clínico en el Parque de la Salud del doctor Jorge Enrique Rojas en la Florida, Villa María, Caldas, o sea, Manizales. Y con él vamos a desarrollar entonces un tema supremamente importante que nos toca a todos. ¿A quién de ustedes, cuando van donde el médico, no le han pedido un examen de sangre, cualquier examen clínico? Vamos a resolver muchas inquietudes, muchas dudas con relación a la forma en que se hacen, para qué sirven, a qué horas, cómo es que tenemos que llegar a un examen de este tipo, en fin. Y por eso está Facebook Live inicialmente, para que ustedes a través de esta red puedan enviar sus preguntas. En la segunda parte del programa espero abrir la línea gratis 018-012-7222 para interactuar con las personas que están en Facebook y las personas que quieran hacer sus preguntas correspondientes en esta materia, en este tema, aquí en Conexión Vital. También quiero saludar a Andrés Bedoya, una de las personas que está al frente de la producción de nuestro programa Conexión Vital, y él al frente de las preguntas que ustedes hagan por las redes sociales, especialmente por Facebook. Bienvenido, Andrés. Don Iván, por supuesto, televidentes, sean ustedes bienvenidos al programa Conexión Vital. Pero bueno, antes de iniciar con el tema, los invitamos a todos ustedes a que interactúen con nosotros, buscando en Facebook Medicamentos Dr. Rojas. No se les olvide el tema. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con exámenes médicos, se pueden hacer ustedes ahí las preguntas y el señor Silvio Alfonso Marín Uribe las contestará en tiempo real. No se les olvide, Medicamentos Dr. Rojas, ahí pueden seguir esta señal en vivo y en directo. Doctor Silvio Alfonso, bienvenido. Estamos en Conexión Vital. Muchas gracias de antemano y desde luego la primera pregunta que yo quiero hacerle es ¿qué tipo de exámenes, cuántos exámenes pueden hacerse en un laboratorio? Señor, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, hoy nos corresponde hablar sobre la toma de muestras de laboratorios, los requisitos que deben cumplir los pacientes que acuden a los laboratorios, los requerimientos que nosotros como laboratorio debemos exigirle a los pacientes, y pues la idea es que hagamos este programa bien informativo, que sea de mucha utilidad para todos los televidentes. ¿Qué tipo de exámenes se hacen? ¿Cuántas muestras? Es decir, de una muestra, empecemos de una muestra de sangre, por ejemplo, ¿cuántos análisis se pueden hacer? Bueno, cuantificar los análisis de laboratorio es bien extenso. Podríamos hablar de más de 1000 pruebas de laboratorio. ¿De verdad? Sí, más de 1000 pruebas de laboratorio. Nosotros debemos de clasificar las tomas de muestras
por el mismo tipo de examen que nosotros practicamos. Es decir, nosotros realizamos pruebas que son la parte química en el laboratorio, como es el caso de los colesteroles, las glicemias, que es para mirar azúcar en la sangre, los triglicéridos, las pruebas de creatinina, de función hepática, es lo que nosotros llamamos o están incluidas en el área de la química. Existe otra área, que es la área de hematología, donde nosotros allí hacemos el cuadro hemático o el hemograma, donde nosotros vamos a averiguar el número de glóbulos rojos, el número de glóbulos blancos, el recuento de plaquetas y las diferentes clases de células que tenemos en nuestro organismo. Y existen otro tipo de pruebas, como el caso de los coprológicos, las materias fecales, las parciales de orina, las muestras de orina y las pruebas de coagulación, entre otros, sin dejar de citar aquí que existen pruebas de cultivos, pruebas de frotis, raspados de piel, y bueno, cada uno de ellos tiene un proceso, un procedimiento y unos requerimientos diferentes y especiales. Y desde luego hay formas, es decir, de preparación de las personas de acuerdo al tipo de muestras que se requieran. Sí, señor. O todas son, perdóneme, todas son siempre en ayunas. Sí, señor. Por eso hablábamos ahora de la clasificación de las pruebas, de las diferentes áreas del laboratorio. ¿Por qué razón? Porque la teoría es muy fácil uno decir que todos los exámenes requieren un ayuno entre 6 y 12 horas, ¿sí? Pero no se nos puede olvidar de que hay una serie de exámenes que son considerados prioritarios, urgentes, o que requieren ser tomados o analizados a cualquier hora del día. Un accidente, por ejemplo. Por ejemplo, un accidente. Por ejemplo, una persona en una unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, un procedimiento prioritario. Es decir, hay pruebas que las podemos tomar a cualquier hora del día, teniendo en cuenta el tipo de análisis que vamos a realizar y siendo claros con la necesidad del médico. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pruebas donde el médico requiere un análisis, un resultado a las 2 o 3 de la tarde, siendo que el protocolo nos indica que se requiere un ayuno de 4 o 6 horas, pero lo podemos tomar, ¿sí? Ya queda a la parte interpretativa del médico. Es decir, el tema es bastante largo y extenso para hablar de pruebas de toma de laboratorio. Claro que sí. Pero para eso está el especialista, como el doctor Alfonso, aquí esta noche en Conexión Vital, para que nos despeje muchas dudas. Ustedes pueden empezar a preguntar si ya no lo han hecho, si quieren, utilizando Facebook Live, para que me ayuden a hacer las preguntas al doctor Alfonso sobre este tema de laboratorio, de muestras de laboratorio, exámenes de laboratorio y demás. Vamos a marcar nuestra primera pausa comercial en este instante aquí en Conexión Vital. Ya regresamos con ustedes. Bueno, ya descartando accidentes o necesidades urgentes que tenga el médico cuando está con un paciente y urgentemente necesita un examen, descartando esas cosas, ¿por qué los exámenes deben hacerse en ayunas? Y todos los exámenes o muestras de laboratorio deben ser en ayunas. Bueno, muy bien. Por eso cuando iniciamos el programa hablé de las diferentes áreas del laboratorio, donde a nosotros nos va a permitir y tenemos un margen de manejar ciertos resultados que no necesariamente se deben hacer en ayunas. La gran mayoría de pruebas que nosotros utilizamos requerimos de un ayuno entre 6 y 12 horas aproximadamente. ¿Cuáles son las razones? Existen varias razones. Una de las razones es el proceso metabólico del cuerpo, del ser humano. El proceso metabólico más o menos nos va a durar entre 6, 8, 12 horas, dependiendo mucho del cuerpo, de cada uno de los organismos. Razón por la cual entonces hay que permitir que el organismo genere su metabolismo, haga su metabolismo, se absorban los alimentos, se haga la excreción de sustancias como debe ser, para que el resultado pueda ser mucho más eficiente. Desde el punto de vista del laboratorio, para nosotros tener un paciente en ayunas nos permite tener un suero o una muestra mucho más limpia. ¿Qué es limpia? Es que no esté turbia. Cuando la persona ingiere muchos alimentos o tiene un alto contenido de grasa, llamemos colesterol, triglicéridos, para nosotros es una muestra turbia, de un color lechoso. En nuestro lenguaje es una prueba lipémica. Esta prueba así turbia hace que nos interfieran los resultados.
Esa razón es la que nosotros requerimos entonces básicamente para que el paciente requiera de un ayuno. Es importante decirle a la teleaudiencia que no se deben cambiar los hábitos alimenticios cada que tengan un examen de laboratorio, porque ahí es donde empezamos nosotros a encontrar las diferencias de resultados entre un laboratorio y otro, y por eso la gente dice, mire, allí en este laboratorio esto me dio alterado, o aquí en el otro me dio lo que yo esperaba. Muchas veces las personas cuando les envían un examen de laboratorio, pues hacen una famosa dieta de 2-3 días, se hacen las pruebas, encontramos unas pruebas con unos resultados diferentes a lo que se lo haría normalmente si la persona no hace dieta. Entonces es importante saber eso. También es importante recalcar que el licor afecta los resultados del laboratorio. Por eso existen pruebas, la gran mayoría de pruebas se dice que no se debe consumir licor hasta 72 horas antes de la prueba de laboratorio. ¿Sí? Y estamos hablando en este caso de un ayuno. Existen otras indicaciones, por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio nos puede afectar algunas pruebas de laboratorio. Por ejemplo, el examen de la próstata. Si nosotros hacemos ejercicio el día anterior o 24 horas antes del examen, podemos tener el riesgo de que el examen nos dé alto, nos dé alterado y nos permite que el médico vaya a evaluar un resultado que no corresponde a ese paciente. Si hacemos mucho ejercicio 24 horas antes del examen y nos vamos a hacer una glicemia o un colesterol, lo vamos a encontrar bajito. En este caso es similar como cuando le echamos gasolina al carro. Si le agregamos gasolina al carro y nos ponemos a caminar, la gasolina se va acabando. Igual nos sucede con algunas pruebas de laboratorio. Eso como para responder la primera pregunta. Ya voy con una pregunta de Facebook, pero me asalta otra duda. Ahora que usted está hablando de esto, el hecho de tener relaciones sexuales antes, unas horas antes de una muestra, ¿incide también? Claro, depende. Y vuelvo y hago énfasis en que cuando hicimos la clasificación del laboratorio, que les hablaba de la parte química, la parte inmunológica, la parte hematológica, todo depende también del tipo de análisis que se vaya a tomar. Si nosotros vamos a realizar la medición del antígeno de próstata, no se debe tener relaciones sexuales 3 días antes, 72 horas, debido a que la próstata produce una sustancia, una proteína, que hace que la próstata crezca en esa actividad sexual y el examen de próstata efectivamente tiende a subirse y vamos a reportar un resultado equivocado. Pero un examen de sangre, por ejemplo, para medir la glicemia, para medir el colesterol, no requiere hacer ese ayuno sexual, digamos. No, señor, no requiere tener ese ayuno físico, pero le hago énfasis en que 24 horas antes a un ejercicio prolongado nos puede afectar algunas pruebas. De hecho, estamos hablando aquí de pruebas de sangre, no hemos hablado de una prueba de orina. Relaciones sexuales el día anterior a tomar una muestra de orina nos va a dar un resultado totalmente erróneo, ¿sí? Contaminado, que nos va a permitir un margen de error bastante grande. Vamos ya con Facebook, entonces, si quiera 2 preguntitas que estén listas por ahí, Andrés. Un saludo primero a las 30 personas que nos están viendo a través de Facebook Live en este momento. Y vamos con la pregunta de Diana María Rojas. Ella dice que a través de un hemograma, ¿cómo se puede saber si las defensas están en un nivel normal? Muy bien, en el hemograma o cuadro hemático nosotros evaluamos la serie de glóbulos rojos, o sea, la serie roja, la serie blanca, que son los glóbulos blancos, y las plaquetas. Eso es lo que comprende todo el cuadro hemático. De la pregunta que nos hace la televidente tiene que ver con la serie blanca, es decir, el recuento de glóbulos blancos. Allí, en ese examen, nos permite a nosotros saber si los glóbulos blancos están en un nivel bajo, en un nivel normal o en un nivel alto. ¿Por qué cito los 3 estadios? Debido a que dependiendo el número que nosotros encontremos, lo podemos relacionar o con una enfermedad viral, una virosis, o lo podemos relacionar con una enfermedad bacteriana, procesos infecciosos que van relacionados con fiebre, o los podemos encontrar normal pero con alteración de algunas células, como en el caso de los procesos alérgicos. Una persona con gripe puede hacerse, bueno, es que usted ya ha dicho, hay más de 1000 resultados que pueden dar esas muestras de sangre.
Pero una persona con gripe hoy y mañana tendría que presentar un examen de sangre, ¿puede hacerlo o le resulta alterado? Mire, importantísima la pregunta porque aquí entraríamos a hablar de los requisitos para la toma de muestra de sangre. Ajá. ¿Cómo una persona debe informar en el momento de hacer la toma de muestras si cursa por un estadio viral, por ejemplo? ¿Por qué? Porque efectivamente nos puede afectar el recuento de glóbulos blancos. Entonces, si la persona le piden un examen para ingresar al trabajo y le vamos a encontrar bajitas las defensas y no dice, ¿sí?, es probable que vaya a tener problemas en los procesos de ingreso. Entonces, por eso es importante que la persona diga, efectivamente un estadio viral nos afecta, un cuadro hemático nos afecta, un resultado de laboratorio. Seguramente, ya vuelvo con Facebook, seguramente ustedes encontrarán, voy a hacer esta pregunta pero la voy a dejar en el aire porque vamos a corte de comerciales. Ustedes encontrarán muchas personas que mienten, ¿cierto? Llegan porque tienen que cumplir con el examen, con la muestra, dicen que estuvieron en ayunas y resulta que no hicieron ayuno. ¿Eso es fácil de detectar? ¿Ustedes se pueden dar cuenta de eso? La respuesta después de estos comerciales que vienen aquí a continuación en Conexión Vital. Bueno, doctor Alfonso Marín, nuestro invitado hoy es Silvio Marín. Silvio Alfonso Marín, Silvio Marín. Las trampitas de la gente. Claro. Miren, aquí nos vemos nosotros en serios inconvenientes porque a veces encontramos pruebas alteradas y el paciente no lo reconoce. Es como decirle al paciente, mire, usted está en ayunas, el paciente decir sí, hacer una prueba de azúcar, dar alta. Le dice uno al paciente, usted es una persona diabética. No, yo no soy diabético. Entonces, ¿por qué está alto? ¿Usted sí estaba en ayunas? Ah, no. Entonces ahí uno tiene que creerle al paciente, pero la verdad es que nos encontramos con ciertos momentos donde el paciente realmente no nos cuenta la verdad. Por ejemplo, ¿usted tuvo actividad física el día anterior? No, yo no he hecho actividad física y los exámenes dan alterados. Muchas de las pruebas de laboratorio se van con unos valores que no corresponden debido a que el paciente no informa, no nos dice la verdad y en muchas ocasiones se van resultados con una información deficiente y bueno. Y el daño es para el paciente, claro. y la gente no es consciente de eso. No es consciente, a veces, y yo diría que en un alto porcentaje de los pacientes no dicen la verdad, nos meten mentiritas y efectivamente hay algunos resultados. Por eso comienzan a haber diferencias entre laboratorios. A ver, las diferencias entre laboratorios son muchas causas, los equipos, la tecnología, la forma de tomar la muestra, son muchas. Pero una de las causas que también interfiere es que el paciente cuando va al laboratorio no da la información correcta o no nos dice la verdad sobre la previa, los momentos instantes a tomar las muestras, luego va a otro laboratorio, hace lo que el protocolo implica y los resultados son diferentes, entonces viene la diferencia y viene la diversidad de criterios. Andrés Bedoya, redes sociales, preguntas. Gilma Rojas pregunta que cuál es el aseo que se le debe de hacer a una prueba de uroanálisis cuando se hace en la casa. Bueno, las pruebas de uroanálisis, tanto para parciales de orina con sedimento y o urocultivos, lo ideal es que lo tomemos siempre después del baño. La persona se hace el aseo normal después del baño y antes de tomar la muestra descarta la primera porción de la orina, la primera porción de la micción, toma la mitad de la micción de la orina y la otra última parte ya la descarta. Esto sería lo ideal, siempre hacerlo después del baño. Bueno, también tenemos otra pregunta, esta la realiza Nancy Viviana Aguirre. Ella pregunta si cuando se va a hacer un examen de laboratorio también tiene que hacer ayuno de medicamentos, ya sean permanentes o esporádicos. Sí, señor. Normalmente y los protocolos nos hablan a nosotros de que los exámenes de laboratorio deben realizarse con un ayuno entre 6 y 8 horas. Lo ideal es que el paciente no se tome los medicamentos para hacerse las pruebas de laboratorio. Obviamente hay que tener en cuenta las diferentes distancias, por ejemplo, de la residencia al laboratorio, los momentos en que el paciente acude a la unidad de
del servicio médico. Si son distancias prolongadas y debe tomarse medicamento para la presión, pues lo puede hacer sin ningún problema. Si está agitada la Sí, persona. correcto. Ya si el médico autoriza que se tome ciertos medicamentos, por ejemplo, si es un diabético, pero el examen que se va a hacer es diferente a un examen de azúcar, lo puede hacer sin ningún problema. Las tomas de sangre siempre, por ejemplo, siempre son en la misma parte, de la misma manera, o hay variaciones dependiendo del resultado que se quiere. Bueno, las muestras de laboratorio nos habla de que ya hoy en día no se debe tomar, por ejemplo, no se deben utilizar jeringas. Se debe utilizar con agujita de silicona, un tubo al vacío, lo que nosotros llamamos comúnmente Venojet, que es un tubo al vacío. La debemos tomar lo más limpia posible en una vena grande, en la punción debe ser de una, no escarbar o utilizar movimientos de la aguja dentro del paciente para que la sangre no se nos vaya a dañar, a hemolizar. Entonces es lo ideal. Y dependiendo del tipo de análisis que nosotros vamos a emplear, no se debe utilizar el torniquete, porque el empleo del torniquete nos lleva, por ejemplo, a nosotros alterar las pruebas de función de coagulación, como son las plaquetas. Entonces, la punción debe ser muy bien tomada, y lo ven en la pantalla, lo que yo decía, el tubo Venojet, no se utiliza jeringa, sino que es un tubo al vacío, y es la mejor forma de tomar la muestra. ¿Duele menos? Sí, señor. Ya las agujas vienen con una silicona especial donde está comprobado de que el chuzón no duele. Desde un principio se dice que el chuzón no duele. ¿Qué es lo que incomoda? La forma en que le ingresa la aguja, el pinchazo, debido a que son las terminaciones nerviosas, las encontramos en la piel, entonces es la sensación más no el dolor. Solo cuando escarbamos, que no encontramos la vena y empezamos a buscar, pues vamos a producir. ¿Por qué razón no encuentran fácilmente a veces la vena? Existen varias causas. Una, que el personal no sea lo suficientemente capacitado o experto. Otro es que realmente el paciente tenga unas venas difíciles, no son palpables. Digamos, las personas que tienen gruesos los brazos, los gorditos, ¿sí? Se dificulta un poco, y básicamente esas son las razones. Nosotros aquí, o desde mi posición, hago preguntas muy elementales, ¿cierto? Para que tanto personas que no conocen absolutamente nada de esto, como para personas que tienen algo de experiencia, puedan resolver las inquietudes. Ya las preguntas más concretas las hacen ustedes a través de la página de Facebook, Medicamentos Dr. Rojas, o también ahora, después del próximo break, la línea gratis 018-127-222. Nosotros estamos felices de compartir con ustedes este año 2017, que ya casi termina, este programa Conexión Vital. Ya volvemos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más preguntas por Facebook, y abriremos nuestra línea gratis 018-127-222 para que ustedes desde cualquier parte del país también puedan hacer sus preguntas. El tema: exámenes de laboratorio, muestras de laboratorio. Ya regresamos en Conexión Vital. Continuamos con el doctor Silvio Marín Uribe, bacteriólogo de la Universidad Católica de Manizales, sobre este tema que nos compete a todos. Todos hemos tenido que hacer alguna vez una muestra, llevar una muestra de sangre, de orina, de materia fecal, un coprológico, para hacer chequeos, para que el médico busque en esos resultados algo que tiene que ver con nuestra salud. Por eso es tan importante no meter las mentiras. Ahora que hablábamos de las mentiras que mete la gente, simplemente porque no hizo lo que tenía que hacer, no hizo el ayuno correspondiente, o el ejercicio, se cuidó de hacer el ejercicio determinadas horas antes del examen, no hizo eso, y va y le mete mentiras al bacteriólogo, a la persona que le va a tomar la muestra. ¿Con perjuicio para quién? No para el bacteriólogo, no para la enfermera, sino para la persona que necesita esas muestras que salgan lo mejor posibles, porque de ahí depende mucho su salud. Ojalá tomáramos conciencia de esto también. Nuestras redes sociales, Facebook, Medicamentos Dr. Rojas, Instagram, Medicamentos Dr. Rojas, YouTube, Jorge Enrique Rojas Quiseno, y la página web www.drrojas.net. A partir de ahora vamos a abrir también nuestra línea gratis 018-127-222.
A propósito de redes sociales, voy con Facebook. ¿Qué preguntas? ¿Cuánta gente está lista también en Facebook viendo nuestro programa y haciendo las preguntas correspondientes sobre este tema, Andrés? 32 personas en este momento nos ven a través de Facebook Live, entre esos Alberto Calvo, que pregunta si una mujer con el ciclo menstrual se puede hacer exámenes de sangre. Bueno, depende del examen que la paciente se le vaya a practicar. Si es un examen de sangre, perfectamente se le puede practicar sin ningún inconveniente, pero si es un examen de orina, lo ideal es no tomarle mientras tenga el ciclo menstrual, por la razón que obviamente la presencia de sangre de glóbulos rojos nos va a alterar la muestra, nos altera el resultadito. Es muy importante decirle a las personas, a los televidentes, que cuando los pacientes se van a realizar pruebas de laboratorio, acudan, llamen telefónicamente o vayan hasta el laboratorio y pregunten por las recomendaciones que deben tener para poderse realizar determinada prueba. Recordemos de que no todas las pruebas de laboratorio tienen los mismos requisitos. Hay unas que pueden ser más estrictas que otras y así evitamos nosotros de que los resultados vayan a ser equívocos. Vamos ahora a línea gratis 018-127-222. Está Dora en Planeta Rica, Córdoba. Bienvenida, Dora. Buenas noches. Dora. Muy buenas noches. Adelante. Gracias. Doctor, mi pregunta es, yo tengo hipotiroidismo. Cuando me voy a hacer el control del TSH, ¿debo tomar la levotiroxina antes o no la tomo? Gracias. Bueno, lo ideal es que vaya totalmente en ayunas. El protocolo nuestro nos habla de que el paciente debe estar totalmente en ayunas sin el medicamento. Existen algunos médicos que nos dicen que el proceso de absorción de la pasta para la tiroides es de 2 horas. Es decir, que tiene un periodo de 2 horas para tomarse el examen de laboratorio sin que haya alteración. Pero mi recomendación y mi sugerencia es que lo haga sin tomarse el medicamento, a excepción de que el médico requiera saber si la dosis aún del mismo día del examen es la ideal, ya es lo que el médico requiera en ese momento o la necesidad que él tenga de saber si el medicamento es adecuado en ese día. Bueno, lo ideal es que no. Hemos hablado mucho y faltaría mucho por hablar, desde luego, del examen de sangre. Pero el coprológico, por ejemplo, ¿qué condiciones se requieren para un coprológico y qué se ve a través de esa muestra? Bueno, en los coprológicos pues debe tener un recipiente adecuado. Generalmente los laboratorios estamos en condiciones de darle al paciente el recipiente. El paciente reclama su recipiente, lo lleva, es un recipiente estéril, totalmente limpio. Eso es lo ideal y eso es, diría yo, el único requisito que se requiere para tomar un coprológico. La muestra de coprológico se puede tomar a cualquier hora del día sin ningún inconveniente y nosotros allí vamos a buscar la presencia de parásitos o la presencia de células que nos indiquen procesos inflamatorios o hemorragias en algunos de los casos. Así la persona esté suelta. Claro, es decir, la diarrea. Claro, y ahí toma bastante importancia porque los parásitos son de diferentes clases. Entonces, en la clasificación de los parásitos varía el tratamiento. Entonces, sí es bien importante, no tiene ningún inconveniente. ¿Y hay que tomarse varias muestras o una sola es suficiente? Bueno, lo ideal es que nosotros tomemos 3 muestras, una todos los días diferente para tener un verdadero diagnóstico. ¿Cuántos días? Una diaria, una muestra diaria durante 3 días. Ajá. ¿Por qué razón? Porque los parásitos, como lo dije anteriormente, pueden ser de diferentes clases. Entonces algunos se pueden quedar enredados o agarrados en las vellosidades del intestino y no salen generalmente en la primera muestra. Entonces a veces cuando la muestra está negativa se sugiere que se hagan 2 más para así realmente dar un verdadero resultado. Volvamos con redes sociales. Mucha gente en Facebook queriendo hacer sus preguntas y a través de Facebook pueden ver el programa también en estos momentos. Andrés, más preguntas de Facebook. Gilma Rojas Herrera pregunta que cuando una persona se hace un examen de uroanálisis en la casa, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para hacerse el examen y llevarlo al laboratorio? Bueno, realmente el tiempo ojalá se pueda transportar antes de 1 hora. Lo ideal es hacerlo antes de 1 hora.
paciente toma su muestra en su residencia, en su casa, y lo ideal es que lo lleve al laboratorio máximo 1 hora. Eso es lo ideal. Vamos a hacer otro pequeño corte de comerciales, el tiempo es inexorable, avanza muy rápido, y ya regresamos a la parte final. También línea abierta 018-127-222, recuerden 018-127-222. Vamos con las últimas preguntas por la línea gratis y también otras preguntas de Facebook. Ya regresamos a la última parte de Conexión Vital. (018-127-222), nuestra línea gratis. Ustedes desde cualquier parte del país pueden llamar, porque hay muchas personas que no tienen la facilidad de su celular o de tener una red social donde puedan hacer las preguntas, y les queda fácil también la línea gratis, que se puede utilizar muy fácilmente desde cualquier parte. Reitero, 018-127-222. Vamos a Facebook. Precisamente ha aumentado la audiencia en nuestra red social de Facebook. Andrés, más preguntas. 40 personas en este momento nos ven a través de Facebook Live, entre ellos Ofelia Romero. Ella dice que es una paciente oncológica y que cada vez que le van a realizar las quimioterapias le tienen que hacer un hemograma. El oncólogo le dice que, bueno, se puede realizar más bien por fuera del estado de ayunas. ¿Es cierto esto o no? Bueno, como les decía al inicio del programa, los laboratorios se clasifican en diferentes áreas: el área de hematología, el área de inmunología, el área de química. Efectivamente, el cuadro hemático no requiere ayuno, se puede practicar a cualquier hora del día, pero el cuadro hemático sí es importante practicarlo en ausencia de ejercicio, que la persona no practique actividad física antes de tomar la muestra. Pero la respuesta es clara: no, el hemograma no requiere ayuno estricto. Eso quiere decir que no todas las pruebas necesitan ayuno. Importantísimo ese aporte. No todas las pruebas requieren ayuno. Por ejemplo, una prueba de embarazo no requiere ayuno. Un tipo de sangre, una hemoclasificación no requiere ayuno. Un cuadro hemático no requiere ayuno. Y hay algunas pruebas que con abstenerse de ingerir alimentos durante 4 horas nos permite perfectamente tomar el análisis y dar un resultado fidedigno, un resultado sin ningún problema. El caso de los marcadores tumorales, por ejemplo. Entonces, no necesariamente quiere decir que los pacientes tienen que tener un ayuno en la mañana, ¿sí? O que sea un ayuno de 8 o 10 horas. No necesariamente. Bueno, hablemos ahora brevemente, porque ya el tiempo apremia, de las pruebas de orina. ¿Para qué se requieren las pruebas de orina? Bueno, las muestras de orina, parciales de orina, orocultivos, nos van a permitir a nosotros mirar si hay procesos de infección bacteriana, procesos de infección urinaria, ¿sí? O si hay presencia allí de sangre, o sea, procesos de sangrado, o nos permite también analizar problemas de origen renal. O sea, cuando el riñón comienza a fallar, nos filtra proteínas, salen en la orina, nosotros la detectamos, la descubrimos, se le informa al médico y entonces viene el seguimiento. Más que entrar a hacer un diagnóstico como tal de la orina, es importante decir cómo se debe recoger. Decíamos ahora que se hace después del baño, en la mitad de la micción se bota la primera parte, se toma la segunda porción, y en el caso de los niños se le debe hacer un lavado a los genitales. Niños o niñas, se hace un lavado genital con alguna gasa, con algún elemento que se pueda lavar, y se toma la muestra. Es muy importante hacer el lavado genital, sobre todo en los niños. Y cuando se requiere que ya no solamente sea una muestra de orina, sino que ya sea, no sé cómo llamarla, que ponen a la persona a miccionar durante varias oportunidades para una muestra mucho más grande. Pues lo digo yo con mis palabras, que no es lo correcto. Muy bien, son muestras que ordena generalmente el nefrólogo. Es para mirar bien la parte renal, la excreción renal. Se denomina orina en 24 horas. Cuando se llevan exámenes como depuración de creatinina, proteínas en orina, el paciente debe recoger la orina 24 horas.
el proceso lo entrega el laboratorio, el frasco grande, para que inicie su proceso de recogida de muestra. La primera micción la bota, la primera orina se bota completamente y a partir de ahí recoge la orina de todo el día, incluyendo la primera del día siguiente. Pero eso ya es una orina de 24 horas. Perfecto. Vamos con Facebook nuevamente para observar lo que nos preguntan las personas que están pendientes de esta red social. Andrés. Gustavo Sepúlveda pregunta, bueno, ¿cómo se realiza un examen de antígeno prostático? Bueno, el examen de antígeno prostático es una extracción que se hace por medio de la sangre. Se saca 5 centímetros de sangre con un tubo al vacío, un Benojet, y procedemos a hacer la lectura cuantificada. Hay diferentes técnicas. La ideal en este momento es la técnica de la quimioluminiscencia, donde se entrega el número en el cual se encuentra el grado de la próstata. Sí, pero se puede hacer simplemente por una toma de sangre. Luz Dari Loaiza también pregunta, bueno, que si una persona que viaja constantemente, ¿cada cuánto se tiene que hacer exámenes de laboratorio? Los procesos de prevención como tal nos dice a nosotros que los exámenes de laboratorio se deben tomar siquiera 2 veces al año, cada 6 meses, siempre y cuando no exista ningún problema anterior o previo a esos meses. Si hay algo que ya pues requiere una mayor seguimiento o un mayor número de exámenes, pues se hace, pero si es solo por prevención, 2 veces al año. Estaba hablando, perdón que me distraje un poco, del examen de sangre. Sí, para hacer el de próstata, se puede hacer en la sangre. Bueno, perfectamente. Yo lo que quiero es preguntarle, adherido de pronto a eso, exámenes regulares, ¿con qué intensidad deben hacerse? O mejor, por ejemplo, muestras de sangre para observar diferentes patologías. ¿Hay algo que diga es que no se pueden hacer tan seguidas, no se puede extraer sangre tan seguidamente, o eso estoy equivocado yo en ese concepto? No tiene ningún problema. Como les decía ahora, cuando hacemos nosotros prevención, lo puede hacer cada 6 meses independiente del examen. El único examen que nos exige a nosotros un seguimiento cada 3 meses, que no se debe hacer antes de los 3 meses, es para los diabéticos, un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que solo se debe hacer cada 3 meses, debido a que este examen evalúa son los 3 meses anteriores a esa toma de muestra. Es el único. De resto, la periodicidad la puede dar uno. Todas las muestras, todos los exámenes de sangre, de orina, de materia fecal, deben ser ordenadas por el facultativo, por el médico. ¿Hay alguno de estos que la persona pueda tener el libre albedrío de decir, yo me siento de esta manera, voy a tomarme una muestra para ver y observar qué es lo que me está pasando? Bueno, lo ideal es que toda persona visite al médico para que el médico encamine los exámenes de laboratorio según la necesidad del paciente. Nosotros no nos debemos autorrecetar o automedicar, entonces buscar por medio de los exámenes de laboratorio qué voy a tomar o qué medicina es la que me deben aplicar o qué es lo que voy a hacer, no lo debe hacer. Pero que de alguna manera nosotros, sin orden médica, nos podríamos practicar un examen perfectamente, sí lo podemos hacer, un cuadro hemático, un coprológico, por ejemplo, lo podemos hacer sin una orden médica. La orden médica es bien importante para encaminar la parte clínica del paciente. Últimas preguntas a través de Facebook Live para que estemos ya cerrando nuestro programa. Alberto Calvo pregunta, ¿cuál es el margen de error en un examen de próstata? Bueno, hay que tener claro que los exámenes de laboratorio solos no diagnostican. Los exámenes no diagnostican solamente, deben ir acompañados de la parte clínica y de otros estudios. Entonces no podemos decir que el examen de laboratorio tiene un margen de error. Obviamente tenemos un margen de error porque son equipos trabajando, son seres humanos que están trabajando, pero no lo podemos decir cuantificadamente cuánto es el margen de error, debido a que todos los exámenes de laboratorio van ligados al proceso médico y a otros estudios. Muchas veces ustedes tienen preocupaciones, no sé, le pregunto de pronto alguna preocupación que usted como bacteriólogo tenga acerca de los procedimientos o más bien del comportamiento de la gente ante dichos procedimientos. Claro, la gran preocupación que nosotros tenemos en el laboratorio son los procesos, la forma mejor como llegan los pacientes al laboratorio. Porque la gran mayoría de pacientes no se documentan antes de ir a la prueba, simplemente hacen lo que consideran, lo que ellos creen,
y muchas veces son procesos inadecuados que hacen que los laboratorios nos equivoquemos. Perfecto. Vamos a despedirlo, doctor Silvio, pero los vamos a dejar a ustedes con una nota que se hizo precisamente con el grupo de personas que trabajan con el doctor Silvio en el Parque de la Salud del doctor Jorge Enrique Rojas en Manizales. Le agradezco mucho su presencia aquí en el programa. Iván, a usted muchas gracias, televidentes, muchas gracias. Hay un teléfono que la gente de pronto, si quiere llamarlo, o las personas que asisten al Parque de la Salud del doctor Jorge Enrique ahí lo consiguen. Claro, están los fijos, el 882-9194 o el 310-8960-045. Este programa tiene repetición a las 6 de la mañana. 6 de la mañana se repite este programa Conexión Vital en Telecafé. Los dejamos entonces con esta nota. Muchas gracias, felicidades. Bueno, ahora le doy la mano. Yo he visto en ayunas, traer una muestra de parcial de orina y coprológico, se le toman los datos personales, se les toma la presión arterial y empiezo a tomar la glucometría. En el paquete de los exámenes se les realiza lo que es un perfil lipídico, glicemia, ácido úrico, creatinina, TSH, parcial de orina, coprológico y cuadro hemático completo. Acá, después de que los pacientes llegan en la mañana, se les toma la muestra para realizar los diferentes exámenes de laboratorio, dentro de los cuales tenemos el cuadro hemático, el cual nos va a evaluar la hemoglobina, cómo está el recuento de plaquetas, el número de glóbulos blancos y glóbulos rojos, para saber cómo están las defensas del paciente y si el paciente presenta algún tipo de anemia. Realizamos el perfil lipídico completo, colesterol, triglicéridos, HDL, glicemia, ácido úrico y creatinina. También realizamos el TSH, que es la parte de la tiroides, para saber si el paciente tiene algún problema tiroideo. Y en los hombres se realiza el antígeno prostático, que es muy importante también tenerlo presente dentro de todos los paraclínicos necesarios que se deben de realizar los hombres. Luego de que se realizan todos los exámenes, pasamos a la fase posanalítica, donde ya vamos a hacer entrega de los resultados a todos los médicos especialistas para que con cada paciente puedan ir a la consulta y tomar decisiones de si es necesario hacer algún tipo de tratamiento y enviar los medicamentos necesarios, o si es necesario adicionar algunos otros exámenes. Esa es la fase posanalítica.